Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por participar en este seminario. Esta ya es nuestra séptima sesión y además con uno de los grandes temas, desigualdad. La desigualdad estuvo ahí antes de COVID y seguramente seguirá después y con algún efecto acentuado después de esta coyuntura. Y para tratar este tema, pues uno de los grandes conocedores sobre el tema, el doctor Gonzalo Hernández Licona, quien sabe que le tenemos un gran aprecio y admiración. Entonces, agradecer la presencia de todos ustedes y en especial de Gonzalo, que nos acompaña el día de hoy como expositor. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Alejandro. Agradecer también la presencia y el apoyo de todas las universidades y de las agrupaciones de exalumnos que hacen posible esta sesión, a Fernanda Sánchez de MIT, a Jimena Fernández en representación de Harvard University, Dora Medina de Cambridge University, Alejandro Osorio en representación de Columbia, a William Jensen y University College London. Agradecerles a todos ustedes su apoyo. Yo me presento, soy Alejandro Sanders, director y socio consultor de Área 9. Agradezco también a mis colegas que colaboran en la realización de este evento. Para iniciar con esta sesión, le voy a ceder la palabra a Jimena Fernández, quien conducirá esta conversación y quien nos presentará también de manera formal la semblanza de Gonzalo Hernández Licona. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Gonzalo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es una breve semblanza del doctor Gonzalo, técnico e investigador mexicano. Es licenciado en Economía por el Instituto de México, en Economía de Essex, de 2002 a 2005 ocupó el cargo de director general de evaluación y monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social. En 2017 fue nombrado por la ONU como miembro del grupo de científicos encargado de elaborar el informe sobre desarrollo sostenible a nivel global. Es fundador del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y fue secretario ejecutivo de ese organismo de 2005 a 2019. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México, de la Red de Investigadores de Pobreza Multidimensional Oxford Poverty and Human Development Initiative y del Comité Asesor de Evaluación Global Alliance for Vaccine Immunization, entre otros. Actualmente es el director de la Red de Pobreza Multidimensional. En 60 países y 20 instituciones internacionales forman parte de esta red. Empezamos con tu presentación, Gonzalo. Es un honor que estés con nosotros y empecemos. Muchísimas gracias, Jimena. Voy a otra vez a compartir la presentación. ¿Ya se ve bien? Ahí está, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, Jimena, y los que están conectados por el tiempo. A ver, yo creo que es importante platicar temas de desigualdad y yo le llamaría de desarrollo en su conjunto. Yo siempre he creído que el desarrollo es de manera conjunta, tiene tres temas fundamentales: el crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza. Las tres cosas no solamente van de la mano, sino conforman el desarrollo. Entonces, si les parece, vamos a platicar en estos 20 minutos más o menos, y después, por supuesto, habrá preguntas y algunas respuestas sobre estos tres temas a la luz del COVID-19 en el 2020. Empezando por un tema obvio, pero que vale la pena recordar, porque los retos que tenemos de salud y los retos económicos del COVID-19 que se combinan con un precio del petróleo que cae drásticamente, las dos cosas México no las tenía contempladas en enero. Entonces, esas dos cosas se alimentan uno al otro, ¿no?
Cuando haya estudios más profundos, seguramente econométricos, será complejo ver cuál es la causalidad de uno de otro, pero lo que sí es claro es que mientras podamos resolver o al menos aminorar las dos broncas de manera simultánea, las dos broncas podemos salir mejor librados. Si no las tomamos al mismo tiempo, si no tomamos acciones al unísono, podemos tener problemas mucho más graves de los que el COVID de todos modos está teniendo si no tomamos acciones importantes al mismo tiempo. Pero además, como sabemos, este problema nos toma con los dedos en la puerta, porque veníamos de una baja de crecimiento en 2019, que si lo hacemos per cápita es como menos 1%. Venimos de un sistema de salud fragmentado desde hace muchos años, con reducciones del presupuesto y desabasto de medicina hace unos meses, con un cambio del Seguro Popular a una instancia, desde mi punto de vista, más imperfecta que era el Seguro Popular y que no nos dio tiempo, o no le dio tiempo al gobierno, de tener la lista cuando llega el COVID-19. El gobierno, de todas maneras, antes de enero, requería más recursos para afrontar los retos sociales de la población. Hoy tenemos los anteriores más este nuevo. El empleo venía cayendo. En 2018 se crearon de punta a punta 660,000 empleos. En 2019, 350,000 empleos. La pobreza 2018, 42%, 7.4%. Y como decía Alejandro, México no hoy, hace muchos años, es un país sumamente desigual, ¿no? Y esta es de la foto de las que más me gustan. Es muy triste, pero las más me gustan mostrar para ver la dimensión de la desigualdad. Por ejemplo, pobreza extrema de hombres no indígenas urbanos es 3.9%. Pobreza de mujeres indígenas en zonas rurales, 45.7%. Una sola gráfica, dos números nos dicen la magnitud de la desigualdad. Es cierto, hay más desigualdades y de hecho lo que va a estar pasando en 2020, que lo iremos trabajando entre todos, es las desigualdades se van a ampliar en varias dimensiones con varios grupos ante esta calamidad. ¿Qué estamos viendo en la actualidad? Lo que estamos viendo es una pandemia que crece en México, que se incrementan las muertes día a día, que la gente sigue en las calles, una parte importante de la gente. Hay un tema de desconocimiento, es cierto, pero también hay un tema de necesidad bien importante. No es factible quedarte en tu casa si no tienes un ingreso diario permanente. Hay quien sí lo tiene o sí lo tenemos, hay gente que tiene que salir a buscarlo. Entonces, es un poco como la educación. O sea, todo mundo sabemos que la educación es buena para nuestros hijos, es importante avanzar a secundaria, preparatoria, universidad y maestría si se puede. Eso lo sabemos en general. El problema es financiar la educación. Aquí pasa lo mismo. Mucha gente tiene claridad de la bronca de salud, simplemente que no todo el mundo podemos financiarla. Es ahí donde el círculo vicioso de las dos tiene mucho sentido. Y además, lo que sucede es, si no toda la gente se queda en casa, le va mal, empezando por ellos, y además perdemos todos, porque la pandemia no cede para todos. ¿Qué pasa en la economía hoy? Bueno, hay algunos datos que podemos ver. Esta es dramática, esta gráfica de David Kaplan tomada de los datos del IMSS. Cuando uno está acostumbrado a ver gráficas, y uno dice, no, ahí hay un error, maestro. Al final, en marzo hay un error muy grave, alguien se le pasó un dedazo. No es un dedazo, es una pérdida de empleos fuertísima en marzo de 2020, que seguramente se agudizará en abril y posiblemente en algunos meses subsiguientes. Y esto pasa en el empleo formal. Hay estadísticas que no tenemos desafortunadamente, pero podemos inferirlas, podemos verlas a simple vista. Quien puede caminar por las calles a sana distancia, en Coyoacán, que aquí tiene su casa, tú ves
la cantidad de negocios cerrados, unos porque habían cerrado antes, otros porque eran su obligación, pero las historias que te cuentan son dramáticas. Y una segunda, ahorita vamos a las historias. Otra pieza de información, esta viene de Mitofsky, de Roy Campos. Roy tiene encuestas muy buenas, muy sistemáticas. Esta es cómo le ha ido económicamente. Chécate dos cosas. De junio del año pasado a noviembre, diciembre, las cosas no venían tan mal, había un poquito más creciendo el rojo, pero a partir de enero de este año, le ha ido peor, ha ido creciendo de manera importante. Estaba en 28.3 en enero, está en casi 40% de gente que dice me está yendo peor, y es verdad. Con todo esto, ¿qué va a pasar en el resto del año? Ciertamente vamos a tener no muchos datos para generarlo. El INEGI nos acaba de informar que va a tener que suspender algunas de sus encuestas presenciales. Esperemos que pasen dos cosas. Uno, que las retome tal y como estaban en los meses subsiguientes, ya sea a finales de año o a principios del siguiente, para tener la foto de cómo le va, cómo nos fue antes y después, al menos. Y segundo, que haga un esfuerzo el INEGI de tener información no comparable, entendemos, pero de corto plazo, seguramente telefónica. Entonces, con la falta de datos, lo que nos toca es un poquito pensar y teorizar y un poquito especular, la verdad. ¿Qué va a pasar con el desarrollo? ¿Qué va a pasar con el desarrollo completo? Crecimiento, desigualdad, pobreza. Si tú me preguntabas en enero de 2020, oye, ¿qué crees que le pase a la pobreza 2018-2020? Una pregunta evidente, casi los dos primeros años del presidente López Obrador. Pues esta gráfica del Coneval, que cada trimestre, a partir de la encuesta de ocupación y empleo, medía el ingreso laboral real con la canasta alimentaria de deflactor. Bueno, del 2015 al 2019, esta venía subiendo a pesar de muchas cosas, ¿no? Es cierto, el crecimiento del empleo venía bajando, pero seguramente el efecto del salario mínimo reciente en 2019 e incluso los previos en los últimos 2 años del presidente Peña Nieto, pero sobre todo este de 2019, tuvieron una capacidad de incrementar el ingreso laboral real. Entonces, si tú me preguntas qué le hubiera pasado a la pobreza en 2020, yo casi podría decir que la pobreza seguramente iba a bajar en 2020 respecto a 2018. Si la pregunta la haces en abril o en marzo de 2020, la respuesta es completa y diametralmente diferente, ¿no? ¿Lo podemos medir? Bueno, seguramente con los datos del IMSS podemos medir algo, pero esa es solamente la parte formal. Pero lo que va a pasar en 2020 es que vamos a perder casi todos. Sería interesante, no se va a hacer, para no ventanear a la gente, pero sería bien interesante quienes están presentes que nos digan cómo les está yendo a los ingresos. Estoy casi seguro que la gran mayoría habremos o perdido, ¿no? Pero hay gente que ha perdido mucho, ¿no? La dueña del puesto de Coyoacán, que yo la tomé de un artículo en el Reforma, ahí puse a la dueña que la entrevisté, dijo, mira, yo aquí vendo tal cosa en Coyoacán, tenía 9 personas, a 5 les dije que se fueran a su casa porque no tengo forma de pagarles, porque la fuente de pago son los ingresos diarios y semanales que yo tengo. Cuando no los tengo, le tengo que decir a la gente con mucha pena que me aguante. Tengo todavía 4, 5 se fueron a su casa. Entonces, sufre la dueña y sus empleados. Sufre el Palacio de Hierro y sus empleados. Las líneas aéreas y sus empleados. La dueña del beneficio, que es mi café preferido aquí en Coyoacán, Ana María, está todavía sobreviviendo con ventas para llevar. Ella va a sufrir y sus empleados. Van a sufrir los taxistas, los de Uber, los de Didi, quien vendía tortas de tamal en la esquina, los restaurantes y sus empleados, los boleros, los músicos, los peluqueros. En educación va a haber una pérdida que puede ser bien importante.
los alumnos de educación privada que tienen recursos siguen tomando clases en línea. No es perfecta la clase, pero se sigue haciendo eso. La educación pública y familias con menos ingresos no tienen esa posibilidad. Entonces, eso es un tema que seguramente en el futuro cercano puede aparecer la bronca. Van a sufrir quienes viven hacinados. Los productores y vendedores de comida, inicialmente uno diría, bueno, la comida va a mantener su demanda, sí, hasta que las cadenas de comercialización aguanten. El trabajo manual, el eventual y el sin contrato, seguramente van a ser los grandes perdedores de este año. Habrá quien gane, puede ser, o quien pierda menos, ¿no? Obviamente, quien tiene más capital tiene más forma de diversificar su negocio, su quehacer. Quien trabaja por internet puede seguir ganando hasta que la demanda de lo que haga aguante. Y obviamente quien se mueva más rápidamente a negocios más rentables podría ganar o perder menos. Entonces, estos son un conjunto, digamos, de cavilaciones y de observaciones que se tienen, que podemos entre todos socializar. Pero, por ejemplo, Guillermo Cejudo ayer sacó un artículo en Nexus hablando de estos temas. ¿Quién va a perder, no? Y con la ENIC 2018 dice, más o menos, el 74% de los trabajadores pudieran tener ocupaciones precarias, que son las que con más claridad van a sufrir en esta crisis. Miguel Sekeli hizo un estudio que también vale la pena analizar, que se llama ¿A quién le va a pegar más la crisis? Y analizando lo que pasó en 2008, 2009, él apunta a los perdedores potenciales, en ese caso, zonas urbanas. Pronósticos son bien difíciles, pero digamos, el crecimiento económico está en pronósticos entre 7, 6, creo que el 4.5 ya quedó de lado hace mucho. Entonces, va a ser un fuerte decrecimiento importantísimo, ya lo estamos viendo. En 2009, solamente en 2009, se dejaron de crear 172,000 empleos, solamente en 2009. Ojo, idealmente uno requiere, como en México, 1 millón de empleos anuales, más o menos, que es la población que se incorpora al mercado laboral, más o menos. Entonces, sí, no solamente no se crean, sino se destruyen 162,000, o lo que llevamos en estos meses, en estos días, que apuntó la Secretaría del Trabajo, formales solamente, el golpe va a ser muy fuerte. La pobreza. En 2008-2010, la pobreza subió de 49.5 a 52.4 millones de personas, con todo y un incremento importante en montos para la población próspera. El gobierno, recuerdo, decía, a ver, queremos no solamente ampliar Prospera, sino darle más apoyos a la gente. Aún así, la pobreza subió. ¿Cuánto aumentará en esta ocasión? No sabemos, no sé, no sabría yo decirlo. Están haciendo cálculos que todos ellos tienen supuestos complicados, pero seguramente, a diferencia de la pregunta hecha en enero 2009, la respuesta en abril es la pobreza seguramente va a subir. Y la desigualdad, pues, si perdemos todos, ¿qué le va a pasar? Yo creo que la desigualdad va a aumentar, porque los empleos más precarios seguramente van a sufrir más, ¿no? Y bajo frase del pueblo dice, más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Pues ahora no solamente no va a enriquecer el pobre, va a empobrecerse más, y por lo tanto me da la impresión, creo, que la desigualdad de ingresos, la desigualdad de oportunidades va a ampliarse en México, con lo cual al final del año nos va a quedar un país con un desarrollo claramente menor al que teníamos al inicio del año. Un tema específico, la violencia. Hace unos años hice un documento que decía, las acciones de discriminación y exclusión en casi todo el mundo, y Alejandro Sanders lo vivió en mi clase, creo, a ver si te acuerdas, hermano, tienden a incrementarse cuando la escasez crece, ya sea local, en el país o en la sociedad de las que se habla. Si tú ves lo que pasa en la historia, la mayor escasez conlleva a mayores
actos de discriminación, exclusión, intolerancia, etc. Es decir, poco mi teoría es, todos medio cumplimos en general las reglas y las normas de asignación de recursos, hacemos cola, compramos con la lana, compramos lo que nos alcance, tratamos de compartir cuando se puede, pero todo mundo en todas las sociedades tenemos latente la posibilidad de saltarnos reglas y agandallar si así lo ameritan nuestras necesidades. Por lo tanto, hay que estar bien pendientes porque hoy lo que vamos a sufrir en 2020, ya estamos sufriendo, es una escasez mundial mayor a la que teníamos al inicio del año. Por lo tanto, el tema de violencia, no solamente al interior del hogar, que también tiene un tema de recursos escasos en el fondo, pero esto puede generar problemas importantes. La Alemania de 1930-35 en buena parte surge de una debacle económica alemana de años previos, por ejemplo. Casi para terminar, el gobierno está ayudando. Yo creo que le hace falta mucho para que el gobierno ayude. Me parece que hoy es el momento de tener estos acuerdos sociales, pactos sociales nuevos, no dentro de un mes, no dentro de 2 meses, hoy. Hubiera sido bueno tenerlo hace un mes, pero me parece que el apoyo es insuficiente hoy y fue insuficiente desde hace algunos meses. Por ejemplo, la inversión fija bruta en enero de 2020 cayó de manera importante anual 9.2%, la maquinaria y equipo cayó 10.7%, la construcción 7.6% anual. Esto es enero 2020. Es decir, sí nos ha faltado inyectarle confianza, desde mi punto de vista, a la iniciativa para que haya inversión. Si eso era claro hace unos meses, hoy es todavía más importante. Esta gráfica de ayer, antier, del Fondo Monetario Internacional, muestra el apoyo en referencia al PIB de varios países de América Latina. Perú le está metiendo al COVID y al apoyo a la población 7 puntos del PIB, Chile 6, Brasil poco menos de 6, México es el más bajo junto con Honduras, lo cual quiere decir, y esto es bien importante, que la recesión de México y los problemas de desarrollo en materia de crecimiento, en materia de pobreza, en materia de desigualdad, se pueden hacer más grandes y nos podemos recuperar mucho más lento mientras menos apoyo haya por parte de la sociedad, especialmente por parte del gobierno. Yo creo que sí necesitamos un cambio radical en la acción gubernamental, ¿no? Me da la impresión que el gobierno y el presidente, y termino en un minuto, tienen este conflicto grave con la inversión privada. Parecería que la inversión privada son los grandes capitalistas que ciertamente México tiene y que ciertamente hacen que la desigualdad de México sea tan grande. Lo que pasa es que la iniciativa privada también es la señora de Coyoacán que tiene su puesto de tacos. Es también la señora que vende y tiene su puesto de café. Es también quien está ahorita generando o tratando de generar insumos para la salud. Eso es iniciativa privada. Entonces, me da la impresión que pensar que apoyar al empleo vía las empresas es una forma adecuada y no es que estemos haciendo más ricos a los ricos. Entonces, ese elemento me parece está presente y ha estado presente en el pensamiento me parece, el presidente, me parece, y sí es importante que eso pueda cambiar. Las empresas son en buena parte de todos. Hay mucha gente que vive de las empresas privadas, por lo tanto, el apoyo es importante. Tampoco los programas sociales actuales son suficientes. Son importantes, por supuesto, son importantes para los adultos mayores, para las mujeres con hijos, para la población con discapacidad, para los jóvenes construyendo futuro. Podemos hablar de que se pueden mejorar
Y no estamos diciendo hay que quitarlos, estamos diciendo esos programas están diseñados para otra cosa. Hoy el programa que se busca o lo que estamos buscando es cómo apoyar a la gente que pierde su empleo. Ni el adulto mayor, ni el programa de adultos mayores, ni el programa de mujeres, ni el programa de discapacidad, ni el programa de jóvenes, están hechos para eso. Una última reflexión. Es verdad que la enorme corrupción de México ha sido uno de los problemas más grandes. Creo que no se está combatiendo de la mejor manera. Es decir, esto de no gastar demasiado para que no haya corrupción, pues es como raro. O controlar casi personalmente cada gasto que se hace en el gobierno para que no haya corrupción, tampoco es una forma de combatir la corrupción a largo plazo. Cuando deje de estar ahí la encargada de las compras de Hacienda, con esa énfasis, la corrupción va a regresar. Entonces, hay formas mucho más de largo plazo complicadas de combatir la corrupción, y me parece que estos tres elementos no están bien llevados del todo y pueden estar contribuyendo muy poquito a lo que necesitamos. Ojalá tengamos este acuerdo, ojalá tengamos esta forma de apoyar hoy, no dentro de un mes, hoy a la población que pierde el empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Creo que fue muy clara la presentación. Tocó muchos de los temas de las preguntas que nos hicieron favor de llegar, pero hay una que repiten mucho y tiene que ver con cuál va a ser el efecto de la pandemia en los sectores más vulnerables, en los grupos discriminados, como pueden ser los indígenas, las personas con discapacidad, LGBT. Hay varias preguntas alrededor del efecto que puede tener con esta población, con este sector más vulnerable. La respuesta, Jimena, no es fácil como hay muchos efectos ahí presentes, ¿no? Yo creo que vamos a perder todos o la gran mayoría, y ciertamente la población que inicialmente tiene menos capacidades en general o que son más vulnerables, puede perder más. Quien tiene menos chance de modificar, de encontrar formas diferentes de ganar ingreso hoy o mañana, seguramente eso no son la gente más vulnerable. Entonces, hay un efecto yo diría casi obvio, en el cual cuando una crisis llega y hay gente vulnerable, pues seguramente ellos van a sufrir relativamente más que otros, ¿no? Por varias vías. Una, por la vía del trabajo. Miguel Sekeli decía en su trabajo que lo que él vio en 2008-2009, el análisis que él hizo, es que más mujeres perdieron su empleo que hombres, relativamente hablando, ¿no? Más jóvenes perdieron su empleo que gente mayor, según el trabajo de Miguel. Entonces, el efecto tanto directo de la pandemia como directo de los ingresos, la población con vulnerabilidades va a ser afectada. Pero también la otra parte que yo decía, más indirecta, pero me parece también que hay que tener mucho cuidado, el tema de cuando hay escasez, resurgen los sentimientos de la gente de decir, a ver, hay una mezcla. Por supuesto, hay gente solidaria, hay gente que apoya, hay gente que busca la cohesión social ante crisis, y hay otra que dice, a ver, yo cómo excluyo al de enfrente. Lo que está pasando con las enfermeras y doctores que son casi vapuleados en las calles, me parece tremendo, ¿no? Eso no es solidaridad, eso son afrentas concretas. Entonces, el punto que yo decía es, la historia nos ha dicho que cuando la escasez se incrementa, los sentimientos de exclusión y discriminación
salen a flote mucho más claramente. Por lo tanto, es una tercera vía por la cual la población o varios grupos en desventaja pueden tener mayor sufrimiento de ingreso o digamos, psicológico, ¿no? Muy bien. Preguntan aquí también sobre, ya sabíamos de ciertas desigualdades, sin embargo, deben de estar emergiendo otras. Y la pregunta es, ¿tendremos voluntad para revisar y crear políticas públicas? A ver, las crisis, no sé, yo no sé chino, pero recuerdo que los que han dicho más de una vez que para los chinos crisis se escribe como oportunidad, pues, hasta donde yo entiendo. Por supuesto, las crisis generan oportunidades. Las crisis, y esta va a generar formas diferentes del quehacer económico, social y seguramente político. Y por supuesto, en la parte optimista que todo el mundo tenemos, podemos pensar que eso nos lleve a mejores formas del quehacer social. Eso va a ser cierto si desde hoy la sociedad mexicana, a partir de programas como estos, Jimena, Alejandro, donde yo espero que mucha gente de muchas ideologías, de muchas formas de pensar, nos pongamos a pensar qué es lo que mejor que podemos hacer para México. En tanto eso suceda, en tanto esta oportunidad pase por los acuerdos políticos, me parece que podemos tener oportunidades de que la sociedad vaya mejor. Dos o tres elementos muy concretos. Uno de los grupos que más va a sufrir es quien tiene carencia de acceso a la salud o acceso a la seguridad social. Bueno, llevamos años pensando y diciendo que necesitamos un cambio en la forma de la seguridad social y pasar a una mucho más universal. Santiago Levy, que estuvo aquí con nosotros hace unas semanas, unos días, ha sido uno de los impulsores, no solamente él, muchas otras personas, incluso políticos, han pensado en tener un acceso a la seguridad social mucho mejor y mucho más universal. Bueno, este es un acuerdo, por supuesto se requiere dinero, para todo, digamos, pero es un acuerdo bien concreto porque seguramente una pandemia similar en los años siguientes, esperemos que falten muchos años para eso, nos va a tomar mucho mejor como sociedad, Jimena, si casi el 100% tenemos acceso no solamente a la salud, sino a la seguridad social en un sentido amplio. No hemos podido construir en México, ni hoy ni en el pasado, un verdadero sistema de seguridad social / protección social. Lo que hemos tenido, y Santiago lo enfatiza, es dos tipos de protecciones, unas formales, otras informales, que no es lo mejor. Aún así, hay población sin cubrir. Que este sea un buen momento para decir que el México siguiente que queremos, el México que sí queremos, es un México mucho más justo en muchas cosas, incluyendo y sobre todo en seguridad social. Eso, ese tipo de acuerdos o ideas para que pasen del wishful thinking a algo claro, sí se necesita apoyos políticos concretos. Insisto, si estos se generan de alguna manera en estos meses, porque yo creo que la severidad de la bronca va a hacer repensar a muchos de nosotros, incluyendo al gobierno, cambios en lo que estamos haciendo. Si esos acuerdos se dan, podemos tener más chance de mejorar. Si esos no se dan, si lo que ayer antier estaba oyendo es, ¿por qué no dividimos a México en dos? Los del norte nos vamos a no sé dónde, y luego otro, ¿por qué no el presidente se va ya? Porque, a ver, maestro, lo que requerimos hoy es un México unido que le haga frente a las broncas que tenemos,
y un presidente que esté hasta el 2024, como fue la elección que hicimos, y que no se vaya ni antes ni después. Entonces, estos temas de las redes, obviamente, las redes dan para todo, pues, pero el no generar acuerdos, pues sí puede ser un resultado que puede empeorar a México en el corto, mediano plazo. Hubieron varias preguntas en torno a la postura que ha tomado el gobierno y cuestionando un poco si las medidas que estaba tomando iban a favorecer al país y de crecer la desigualdad. Y se tocaba el punto de las empresas, las MIPYMES, el tema de los empresarios, la falta de ayuda en este periodo. Y preguntan cuál es el riesgo de un movimiento social violento. Tú hablabas de la escasez en tu presentación y de lo que pasaba cuando existía escasez en una economía. Y entonces, si nos puedes platicar un poco más a detalle, con estas medidas que se ha puesto, ¿esto favorece al país? ¿No favorece? Y en caso que estés de acuerdo que quizá puede ser preocupante la falta de apoyo a las pymes, las empresas, ¿qué sugieres, Gonzalo? Yo creo que sí es suficiente el apoyo. Yo creo que el apoyo, esta gráfica que está presente ahí, sí muestra lo que están haciendo otros países. Aquí no están los países de Europa, cuyo apoyo ha sido en algunos muy grandote, para apoyar el empleo. Aquí un tema bien importante es, todos queremos salir de la crisis de salud y la crisis económica lo más rápido posible. Esto será posible si hoy apoyamos el empleo, empezando por el formal y también el informal. Los dos se están perdiendo. Las empresas que están atrás de esos dos, unas formales y otras informales, están perdiendo. Obviamente, por definición, la empresa informal puede regresar mucho más rápidamente. Poner mi puesto en la calle nuevamente de tortas guajolotas, pues está bien fácil. Poner nuevamente y restablecer la cafetería un poco más formal de las 3 esquinas de aquí es mucho más complicado. Es decir, de ahí la importancia del apoyo al empleo y a esas empresas a partir de apoyos gubernamentales, en donde, insisto, no es que estés apoyando a los ricos, no es esto un tema de Fobaproa. El nombre Fobaproa quedó ahí como una consigna de nunca más hay que apoyar a las empresas. Yo creo que es un error. Hay que apoyarlas a las empresas rumbo al empleo. Es cierto, nadie queremos, o muy poca gente queremos, el apoyo a los grandes inversionistas, llámese Slim o Salinas Pliego. Más bien queremos el apoyo a quien está creando de manera mucho más amplia y democrática. Y esa es la señora de la esquina. Ese es el cuate que tiene un negocio de peluquería a 4 cuadras. Entonces, eso es bien importante. Mi amigo Zoé Robledo, los amigos del ITAM, no estoy de acuerdo. Ayer dijo una frase algo así como: las empresas pequeñas son más solidarias que las grandes. Me parece que eso no es cierto. Yo creo que el nivel de solidaridad pues, no cambia tanto, pero además, quien puede afrontar más claramente el apoyo, pues no es la empresa más chiquita. El ejemplo de la señora Coyoacán es un buen ejemplo, chiquitito, de lo que está pasando. Por más solidaridad que uno encuentre en la empresa chiquita, no hay forma de financiar a los empleados al 100%. Se requieren negociaciones, se requiere solidaridad y se requiere apoyo gubernamental, tanto vía formal o las empresas, empleos formales, como el empleo informal, que vaya, Jimena, desde mi punto de vista, más allá de los programas que actualmente están puestos. Decía hace rato, un reto del gobierno, un reto del Estado mexicano es cómo generar un verdadero sistema de protección social
que no lo hemos podido hacer en muchísimos años. O sea, no es que el sexenio pasado lo teníamos, no lo teníamos, no lo hemos tenido. ¿Cómo generar una verdadera red de protección social que entra en el momento en que alguien de manera individual o colectiva sufre temas de salud, temas de empleo? Esa es la verdadera red de protección social, que la podemos financiar privadamente unos. La gente en pobreza no la puede financiar. Entonces, ¿esto puede generar brotes de violencia? Yo creo que sí. ¿Pueden ser aislados? Yo creo que sí. ¿Puede haber sentimientos de secesión? Pues sí, unos son medio locos, como los del Norexit, ¿cómo se llama? Pues están medio fumados, pero sí en el fondo están diciendo, a ver, yo quiero algo diferente. Con acuerdos globales tendremos algo diferente mejor. Sin acuerdos nacionales podremos tener soluciones locales que sí pueden generar procesos de violencia. ¿Y esta crisis creará nuevos pobres o hará más pobres a los pobres? Las dos cosas, de las dos, de las dos. Va a haber mucha más, mi pronóstico es, va a haber más gente en la pobreza, empezando por la vía del ingreso. Acuérdate que la forma de medir pobreza que tenemos en México es utilizando varias dimensiones, varios indicadores. Uno es el ingreso. Pues vía el ingreso mucha gente va a entrar a la pobreza, sin duda. Y déjame nada más enfatizar esto. Yo hubiera llegado a una conclusión diferente en enero, ¿no? Parecería que no íbamos tan mal, al menos en ingreso laboral real, al menos en eso. A partir de marzo a febrero esto cambió. Entonces va a haber población que va a entrar a la pobreza, ya sea por vía del ingreso, ya sea por vía de la carencia alimentaria, algunos incluso por carencia educativa, por rezago educativo, podría ser, y ciertamente algunos que serán despedidos, que eran formales, por un incremento en la carencia de seguridad social. Entonces va a haber más gente en pobreza. Quien estaba en la pobreza seguramente tendrá mayor profundidad en la pobreza, dependiendo obviamente de zonas geográficas y de características del tipo de trabajo que se tiene. Entonces, sí, eso va claramente, yo creo que va a incrementarse. Bien, quisiera pasarle la palabra a Dafne Huerta, que está leyendo las preguntas en el chat, para ver, Dafne, si puedes tú seguir con estas preguntas. Jimena, a lo mejor una propuesta para ganar tiempo, porque hay muchísimas preguntas, que Dafne y tanto el doctor Juan León puedan agrupar algunas preguntas e irselas transmitiendo a Gonzalo, y pedirle, vemos desde acá, que Natalia Torres alzó la mano, que pueda estar lista para subir al panel. Vamos, Saúl Polanco va a habilitar su cámara y su micrófono para que de viva voz pueda hacer al final su pregunta. Entonces, si les parece, las agrupamos y le ganamos tiempo, Gonzalo. Gracias. Gracias, Jimena. Perfecto. Hola. Si quieres empezamos, Dafne, con las que tienes tú y Juan. Ok. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Le preguntan desde la página del México que queremos, Ana Galván, ¿cómo percibe la fortaleza de instituciones como Coneval o INEGI para monitorear con rigor los indicadores de desarrollo? Otra de las preguntas que hacen es, ¿qué está pasando con las personas en situación de calle? ¿Se están contemplando en alguno de los acuerdos para ofrecerles algún tipo de apoyo? Y la última es, ¿qué piensa acerca de la posición de desigualdad de la que son partícipes las mujeres al estar en cuarentena? Háblese de temas de violencia de género. Estoy apuntando. Gracias, Dafne. Yo creo que el Coneval y el INEGI hoy por hoy siguen siendo instituciones rigurosas y fuertes, ¿no? Sí tienen las dos un problema coyuntural,
que es el impedimento de ir a, bueno, la complejidad de ir a encuestar directamente a los hogares, ¿no? El censo, hasta donde yo entiendo que estaba en camino, se interrumpió un poco. Julio Santaí está haciendo un esfuerzo de tratar de que la gente pueda seguir contestando vía remota. Hay un cuestionario ahí. El censo es muy sencillo, se puede contestar remotamente. Entonces, bueno, salvo el problema de no poder generar encuestas y por tanto información directa del beneficiario, que espero que se restablezca pronto y que espero que sobre todo el INEGI tenga formas ágiles de tener información por otras vías. Salvo eso, yo creo que el INEGI y el Coneval son instituciones fuertes. El Coneval acaba de tener un cambio de consejeros, que fue un cambio totalmente bajo ley, totalmente como están las reglas. Llegó gente muy buena como consejeros del Coneval. Entonces yo creo que son instituciones que pueden ser guías importantes, tanto para el tema de programas sociales, de mención de pobreza, ni más ni menos, como del conjunto de indicadores que el INEGI sigue sacando hasta donde le den las encuestas que tiene hasta el momento. Entonces yo creo que son muy buenas instituciones para estos momentos. La situación de calle me parece que no está contemplada hasta donde yo entiendo. Yo no sé si la Ciudad de México y el gobierno está haciendo algo específico. Yo creo que no, me pueden corregir, pero yo creo que no es parte, digamos, si ni siquiera estamos apoyando a la población informal que pierde empleo, porque ciertamente no es fácil encontrarla. La población de calle me parece que es mucho más compleja y me da la impresión que ahí no hay nada, insisto, salvo que alguien me corrija la información importante. ¿Y la última cuál era? ¿Te acuerdas? Sí, aquí la tengo. ¿Qué piensa acerca de la posición de desigualdad de la que son partícipes muchas mujeres al estar en cuarentena? Sí, habla de violencia de género. No, yo creo, y decía hace rato, que parecería que sí se han detectado mayor violencia al interior de los hogares. El confinamiento sí genera esos problemas, ciertamente. Hay los roces de siempre, pues ahora súmales todos juntos. Pues no es fácil, la verdad es que no es fácil, por lo tanto puedes pasar de no estar siempre tan contento a una violencia importante en donde muchas veces son las mujeres y las niñas y niños quienes vienen sufriendo la mayor violencia al interior del hogar. Eso se está incrementando, según entiendo en varias información que he visto publicada. Y yo creo que es importante también ahí hacer algo al respecto, que puede ser tema tanto en redes sociales como tema de, por supuesto, que haya todavía los refugios para cuando sea el peor escenario, que las mujeres puedan acudir y puedan salirse, porque el tema es poder salirse. Aquí es paradójico, porque no quieres salir, pero hay ocasiones donde tienes que salir, ¿no? Que haya ese apoyo sobre todo a las mujeres y a los niños y a las niñas. Pero ciertamente es uno de los colaterales de esta gran bronca que tenemos. Gracias, doctor. Doctor Gonzalo, buena tarde. Tenemos varias preguntas a través del chat y de Q&A. La primera es de Octavio Ruiz y pregunta, ¿qué problema ve para la seguridad alimentaria por regiones del país? La segunda es de Enrique Prieto y comenta, ¿qué podemos hacer para ayudar a aliviar este gran problema de nuestro país? Ayúdanos con ideas frescas que podamos implementar desde distintas trincheras. La tercera pregunta es de Manuel Meneses y señala, ¿cómo sería esta crisis una oportunidad de replantear el modelo de desarrollo de México y hacia dónde considera debe orientarse ese desarrollo, pensando en un desarrollo más inclusivo y capaz de reducir la desigualdad?
A través de Q&A también tenemos varias preguntas y Alejandro Solís señala, ¿el costo de los sectores industriales del modelo exportador se incrementará? ¿En qué porcentaje? ¿Y cuál será la posición ante nuevos proveedores que están en vías de reactivación? Y la última pregunta es de David Colmenares y señala, ¿qué se tiene que hacer para cambiar la matriz de distribución de ingreso? Me queda claro que el gobierno no se va a mover. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas para conservar el empleo de sus trabajadores? ¿Qué es más prioritario, la permanencia o ayudar a los empleados? Déjame empezar con la última, que es bien importante. A ver. Queremos, la empresa no tiene que vender. La empresa se le cayó la demanda y las compras casi al suelo. El flujo de ingresos se interrumpió en los micros, pequeños, medianos y muchas grandes. Como generalizado. Eso hace que la demanda por empleo, para hablar como economistas, pues caiga también. O sea, aquí entran dos cosas, deberían de entrar dos cosas para solucionar el problema de corto plazo. Uno, ciertamente el apoyo de la empresa. Ese es el primer dique. El primer dique es, oye, ¿cómo nos arreglamos para yo apoyar en lo que pueda, ¿no? Insisto, no es fácil, quienes tienen empresas lo saben mejor que quienes nunca lo han tenido, que no es fácil sostener si tienes 4, 5, 8, 10 trabajadores que viven del ingreso mensual que te va entrando. Entonces, uno, ¿hasta dónde puede llegar la solidaridad que está en todo tipo de empresas? Y me parece que está funcionando en algunos casos, pero no se puede solucionar todo vía la empresa. No es factible solucionar el problema del empleo solamente con las empresas. Esa visión gubernamental me parece que no es la correcta. El gobierno tiene que ser solidario también aquí. Si todos somos todos solidarios, el gobierno tiene que ser el primero en una bronca como estas. O sea, es que si hay algún momento donde hoy se requiere gasto, es hoy. Es como estar tratando de guardar lana para una bronca mañana. La bronca ya llegó hoy. Hay que gastar más. Este es el momento de gastar más para apoyar ese empleo. Entonces, es verdad que la empresa tiene responsabilidad, pero no puede con la responsabilidad 100%. El gobierno tiene que entrar. El tema alimentario, por supuesto, está presente y latente, y me da la impresión que mucho más, con mucha mayor gravedad, eventualmente en las zonas urbanas, ¿no? Ahora sí que me da la impresión que las cadenas de comercialización que se pueden estar rompiendo, pues el último, a donde no va a llegar eventualmente algún producto, es en las zonas urbanas. Entonces, si hay que pensar en apoyos alimentarios, ingreso para el tema alimentario, sobre todo tiene que ser en áreas urbanas, ¿no? No es que las zonas rurales no puedan sufrir esa problemática, lo pueden hacer, pero me da la impresión que las zonas urbanas es mucho más complicado. Me han estado llamando algunas personas que de manera privada les preocupa el tema de alimentación y quieren ver la mejor forma de poder, cuando llegue el caso, repartir despensas que tengan cosas básicas. Y aquí el reto, Juan, sobre todo es cómo identificamos a los beneficiarios de esos apoyos. Me parece que el reto más importante es eso. Colombia lo está haciendo. Colombia, tanto el país en su conjunto como Bogotá, las dos están utilizando información de la medición de pobreza, información de los censos que tienen de la población en pobreza, para poder hacer apoyos. Hoy en México, creo que los censos que tenemos para los apoyos no son los mejores.
¿no? El censo del bienestar famoso creo que nunca sirvió para nada. Y el padrón de Prospera, que ya desapareció Prospera, yo sí espero, Juan, que el padrón siga presente, porque ese padrón de Prospera, que hoy es parte de las becas Benito Juárez, puede ser y debe ser una herramienta fundamental para repartir algunos de los apoyos necesarios. Decíamos hace rato, es una buena oportunidad para un mejor desarrollo, es una gran oportunidad, dolorosa, pero una gran oportunidad, siempre y cuando los bloques de entendimiento estén claros, ¿no? Un desarrollo, con mucha mayor seguridad, sistemas de seguridad social mucho más universales que los que tenemos hoy. El tema de seguros, a veces decimos, a ver, los seguros son una pérdida de tiempo porque es una pérdida de recursos. ¿Para qué me aseguro si nunca va a pasar nada? Bueno, pues ya pasó, maestro. Entonces, el que un país esté preparado para tener un sistema de seguridad social, protección social universal, que en México nunca lo hemos tenido, puede ser una buena oportunidad para decir, oigan, no queremos que nos pase lo mismo ahora. No queremos que nos pase lo mismo en este momento, por lo tanto, queremos generar un desarrollo que al menos sea igualitario en la parte de acceso a seguridad social. Por supuesto, hay otras muchas más. Si a mí me dice, oye, pon tu carta a Santa Claus, yo digo, con una bronca como estas, que nos mueva las conciencias para generar un México con una mayor igualdad de oportunidades. Que no solamente es un tema, Juan, de seguridad social, es un tema mucho más amplio para poder tener una sociedad con igualdad, con mayor igualdad de oportunidades. Entonces, si a mí me preguntas, digo, bueno, pues aprovechemos eso para encaminar a un país con mayor igualdad, no de ingreso, pero sí de chances de que la gente haga con su vida lo que se le pegue su gana. Y cuando eso sucede, ganamos en justicia y ganamos en eficiencia económica, porque tenemos a más personas involucradas de lleno en la economía, en la sociedad y en la política. Entonces, sí, es una oportunidad que podemos utilizar si la acordamos bien. Muchas gracias. Jimena, si les parece, lo que podemos hacer es pedirle a Natalia que haga su pregunta, y veo por ahí que también mi tocayo Alejandro alzó la mano para que puedan hacer su pregunta, y aprovecharíamos, doctor, para hacer una conclusión. Muchísimas gracias. Hola, ¿me escucho? Sí, ok. Te escuchamos. Perfecto, pues muchísimas gracias por la presentación, doctor. Mi nombre es Natalia Torres. Yo escribí el artículo que mencionó con Guillermo Cejudo. Pues, eres tú. Sí, y justamente pues una de las preguntas que nos surgió al analizar los datos es esto de cómo se puede llegar a las poblaciones vulnerables que estamos identificando, ¿no? Ya. Usted ya mencionaba el tema de que en Colombia se están utilizando los padrones de programas sociales, pero pues entendemos que en México el censo de bienestar no estuvo bien hecho, entonces quería ver si podía como profundizar sobre esta idea de utilizar el padrón de Prospera para localizar a posibles beneficiarios. Y en segundo lugar, preguntarle como qué piensa usted que deberían de ser los criterios para definir la prioridad con la que distintos grupos deben de recibir apoyo económico, y el monto que eso implicaría, ¿no? Y obviamente, pues, no estamos viendo ningún interés por parte del gobierno federal por tomar una medida de este tipo, ¿no? Pero me interesaría entender como si en algún momento se llegara a generar ese interés, cómo se puede aplicar en la práctica. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Felicidades por el artículo
Está todo dar. Seguramente tú hiciste los cálculos, ¿no? Sí, como siempre pasa. Guillermo escribió muchas cosas, pero hiciste los cálculos, está todo dar, ¿no? Y seguramente te enfrentaste, Natalia, a tratar de identificar qué tipo de ocupaciones son las más vulnerables, ¿cierto? Exactamente. Y eso es una bronca fuerte, porque si te pones como exquisito, pues muchas, o sea, muchísimas lo son, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si se quedaron cortos, pero y pues el esfuerzo fue muy grande, pero sí hay muchas presentes, ¿no? Qué bueno que hicieron el corte, algún corte para tener ahí. A ver, uno, yo creo que si existe todavía el padrón de Prospera ahora en Benito Juárez, becas Benito Juárez, yo creo que es una información valiosísima. Es el equivalente colombiano, digamos, nada más que mucho más chiquito. El colombiano es mucho más amplio, tiene muchas más cosas. Es un padrón de beneficiarios mucho más rico el que tiene Colombia que el que tiene México, porque México es solamente el de Prospera, pues, ¿no? También Liconza tenía un padrón interesante, pero digamos, la ventaja de Prospera es que tenías a la población con mayor pobreza en general, ¿no? No es que fuera perfecta la focalización. Entonces, hay información importante, no de volverle a dar al beneficiario, al joven o a la madre, sino que tú tienes seguramente identificado en esa familia próspera, no a la persona, a la familia, claro, el tipo de trabajo y quién está potencialmente perdiéndolo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una buena forma de tenerlo. Y una segunda, de lo más complicado es ese apoyo a la población informal que ni está en el IMSS, que ni está en el SAT, como lo decía Santiago, y que no está en ningún registro y que tampoco incluso está en los registros de Prospera, ¿no? Uno, te puedo mandar los documentos de Colombia para que nos demos una idea. No lo sé, sí, yo he revisado bien un par de documentos de Colombia, de lo que están haciendo tanto en Bogotá como en Colombia país. Y dos, con esta administración dejó de funcionar el programa de empleo temporal, ¿no? Que era uno de los pocos programas que sí tenían un cariz de protección social, además automático y autofocalizado. Porque si tú te acuerdas del programa de empleo temporal, funcionaba así. Quien no encontraba, en áreas rurales, quien no encontraba chamba o quien se le acabó la chamba de agrícola, en vez de emigrar, puede tener un jornal haciendo un trabajo manual en donde le pagas un apoyo en general bajo, pero la ventaja de eso es que no haces que el consumo se vaya a cero, sino que tú revisas el consumo y es autofocalizado, porque cualquier persona podría pedirlo, pero no todo el mundo va a querer el trabajo manual a partir del cual te dan una lana. Entonces, ese programa no está. Pero lo que yo he venido pensando sin darle solución, a ver si muchas personas lo piensan, es cómo hacer el equivalente. El equivalente es que solamente la gente que lo esté necesitando por un tema de empleo sea la que se acerque a la apoyo, ¿no? Obviamente no quieres hacer un empleo temporal porque no quieres que la gente salga, pero lo puedes diferir de alguna manera. Puedes hacer, en fin, hay que encontrar la forma para tratar de pegarle lo más claramente posible, o si no, tener apoyos amplios, aunque nos equivoquemos, ¿no? O sea, yo creo que en esta ocasión, claro, entendiendo que son temporales, y va a ser un apoyo temporal, me parece que es mucho mejor equivocarnos en darle de más a la gente que en darle de menos. Que no dar nada, hoy lo que estamos haciendo es darle a la gente de mucho, mucho menos. Esa es la bronca. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Y sí, si me puede compartir la información de Colombia, lo agradecería mucho. Sí, claro, ahí nos ponemos de acuerdo con. Gracias. Adelante, tocayo. Doctor Hernández Licona, muchas gracias por la presentación. Hay muchísimas preguntas. Sabemos que ya tiene tiempo limitado. Y solamente
no solamente tengo un tiempo limitado, no me las sé las respuestas. Exacto, no, sí se la sabe. Quisiera hacerle una pregunta y también invitarlo a que nos diera 3 ideas fundamentales para llevarnos en nuestra mente y a nuestra casa y también a nuestro actuar, nuestra acción como universidades. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿la inclusión financiera es un factor de inclusión social? En ese sentido, ¿cuáles son sus el Banco del Bienestar a la dispersión de los apoyos sociales, de esta dispersión de recursos sociales? Inclusión financiera como factor de inclusión social. Y finalmente, doctor, ¿qué no se oye, Alejandro? Creo que perdimos a mi tocayo. Alcancé a escuchar lo de inclusión financiera, ¿no? Sí. Y pues, si quieres nos vamos con esa, doctor. A ver. Tocayo, sí. A ver. El Bansefi, hoy Banco de Bienestar, nunca ha sido muy bueno. Nunca ha sido muy eficiente. La mera verdad. Ni antes ni hoy, y 2, todo el mundo quisiera evidentemente una mayor inclusión financiera porque eso tiene muchísimas ventajas, pero ha sido bien complicado, en parte por el Bansefi que no ha sido eficiente, y en parte también por una desconfianza de la propia población, me da la impresión, ¿no? El tener esta cuenta y el que le pagues a mucha gente vía el banco, se empiezan a imaginar comisiones y se empiezan a imaginar cosas que alguna vez fueron ciertas en el pasado, y hay un amplio grupo de población que no le entra la confianza de estar bancarizado. Entonces ahí tengo dos broncas. El tema de la actitud de muchas personas, sobre todo en ámbitos rurales y de pobreza urbana. Y 2, la ineficiencia del Bansefi hoy Bienestar. Yo creo que no nos da para... Entonces, yo creo que hay que ampliarla. No sé cómo, yo no soy experto financiero, pero me da la impresión que este beneficio tiene que hacerse de una manera diferente y los bancos privados deben de tener mucho que hacer, mucho que pensar e innovar. No sé, pues. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Alejandro. Se fue tu audio, entonces estaba complicado. Sí, creo, doctor, que mi tocayo preguntaba, al inicio de su pregunta alcancé a escuchar, y quizá manera ya de conclusión y de cierre, 3 ideas, 3 mensajes con los que nos pudiésemos llevar, sobre todo desde la lógica de qué podemos hacer, y pensando que en la audiencia pues hay exalumnos de distintas universidades, ¿cómo nos orientarías y nos sugerirías hacia adelante nuestro actuar y orientar la reflexión? A ver, no una respuesta complicada, pero a ver si puedo hacer algo concreto. Uno, en la coyuntura esta, es de qué manera convencer al gobierno. Si alguien tiene amigos de amigos que llegan con el presidente, si alguien es vecino del presidente, si alguien fue su peluquero el presidente, si alguien fue su consejero espiritual, pues convencer que el apoyo hoy para el empleo es hoy, ¿no? Que sí podemos estarnos de repente equivocando en apoyo, pero que hoy va a ser importante generarlo, porque de otra manera la recuperación va a ser mucho más lenta. Entonces hoy es cuando vale la pena gastar. Y si me dejan, digo, para ser un poquito cínicos, si las intenciones y preferencias del presidente van bajando, pues a lo mejor se hace un buen apoyo, pues van a subir otra vez. Entonces hasta por eso le puede ayudar al presidente tener un apoyo amplio, responsable. Y cuando digo responsable es regreso a las ideas que han estado circulando, donde hagamos el compromiso de ayudar hoy
y pagar mañana. Es decir, hagamos una reforma fiscal tan necesaria en el país, no hoy, el día de mañana, para poder pagar lo que, no solamente para poder pagar lo que podemos estar hoy utilizando de recursos, sino para realmente tener de manera sistemática mayores recursos para las grandes necesidades que tiene la población, que México no los tiene ni los ha tenido. Por supuesto, hay que hacer mejor gasto. No me quiero meter a los temas de Dos Bocas y demás. Podemos hacer eventualmente este acuerdo de hoy gastar y pagar mañana con un sistema fiscal mucho más justo y que recaude más para lo que queremos como mexicanos. Uno de ellos es un sistema de protección social universal. Dos, en el largo plazo y siguiendo con lo que ya dijimos, es ante esta eventualidad, ¿qué país te gustaría mañana? Lo ponemos en una carta a Santa Claus y hacemos algún acuerdo de un pacto social nuevo. Es decir, ya que estamos en estas, ¿qué país nos gustaría tener mañana, tanto para protegernos de eventualidades como estas, como para tener un país más justo y más eficiente? Desde mi punto de vista, el hacer lo posible por tener los instrumentos de política pública de igualar oportunidades, de igualar chances de la gente de hacer con su vida lo que quiera, me parece que es una vía. Y uno segundo puede ser muy chiquito como consumidores, pero es en la medida de la posibilidad y con la seguridad de salud, seguir comprando cosas, o sea, seguir comprando cosas porque a la gente le hace falta el ingreso. Entonces, quienes podamos seguir consumiendo, consumamos, pues. Pues sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que ha sido extraordinaria la reflexión. Agradecerle a todos mis compañeros y a Natalia que se sumó a la reflexión. Los ponemos en contacto para intercambiar la información. Agradecer a todos los que nos acompañan. Y si nos lo permites, doctor, en anuncios parroquiales, invitar a la comunidad a los próximos eventos que tenemos programados. Si me permiten un segundo, por favor, para compartir con ustedes los siguientes eventos. Tenemos el día de mañana con el doctor Luis Carlos Ugalde, análisis de riesgos políticos. Después vamos a explorar el sector turismo con el maestro Enrique Lamadrid y distintos actores muy relevantes del sector turismo. Después tendremos el impacto en el futuro de la educación con Elisa Bonilla y con Carlos Mancera Corcuera. Ciencia de redes y modelos de propagación de epidemias, el caso de COVID-19 con el doctor José Luis Mateos. Algo de virología a profundidad sobre este virus con la doctora Susana López Charreton y asuntos jurídicos con el doctor José Ramón Cosío. Esto el lunes 27 de abril. Y algo que nos gusta mucho es que gracias a la participación de las comunidades que representan aquí, Jimena, Alejandro, Dora, Fernanda y William, nos han hecho llegar recomendaciones de otros temas que vamos a incorporar a la agenda de reflexión. Entonces, gracias a la participación de la comunidad y a la ampliación de la jornada de sana distancia, hemos incorporado a la agenda nuevos eventos, por ejemplo, el papel de las redes sociales, el tema de cambio climático, resiliencia social y también el futuro de la movilidad urbana, gracias a los propios expositores que nos han sugerido sumar. Entonces, sin más, nuevamente gracias a todos mis compañeros y gracias a ti, Gonzalo, por siempre el privilegio de charlar contigo. No, muchas gracias, Alejandro, Jimena, Alejandro, Juan, todo el mundo ahí, muchas gracias, Dora, muchas gracias por la invitación. Y muy buen cartel para los siguientes días. Vamos a estar aquí atentos y además, como lo has hecho en ocasiones pasadas, también te veremos en el auditorio y esperaremos tus preguntas ¿no? a través de estos canales. Vamos a actualizar todo en la página de area9.consulting, también para que puedan tener actualizada la agenda
Y sin más, pues nuevamente gracias y que tengan una excelente tarde todos. Gracias, hermano. Gracias a todos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.